Bueno, ahí como les decía, a partir de la semana pasada comenzamos a transitar por la unidad número 3 del programa de la materia. En la unidad ya vimos la unidad número 1 que tenía que ver con los conceptos principales en torno a comunicación, la unidad 2 que enfocaba específicamente en la comunicación interpersonal. La unidad 3, que es la que comenzamos ahora, tiene que ver con la comunicación en las organizaciones de salud. Y lo primero que les habíamos puesto en el aula para que ustedes miraran era un videíto cortito que se llama El paciente, y hay un foro que es obligatorio para que ustedes ahí comenten. Yo ya estuve mirando algunos de los comentarios, que tiene que ver con, bueno, ese video es como un disparador para poder empezar a pensar qué implica esto de pensar la comunicación dentro de las organizaciones de salud. Fundamentalmente la comunicación que se da al interior de los hospitales, públicos o privados, acá no hacemos ninguna diferencia en ese sentido, o los centros de salud, o los ámbitos en los cuales las personas vamos a ser atendidas por nuestra salud. Y donde, bueno, partimos de la base de que las personas que concurrimos a las organizaciones y servicios de salud, vamos porque tenemos una necesidad, vamos porque necesitamos, tenemos en principio una afección, una dolencia, alguna situación que nos está molestando, que nos está haciendo sentir mal a nosotros o a alguien de nuestra familia, algún ser querido. Entonces ya cuando vamos a atendernos en algunas de estas instituciones es porque partimos de esa necesidad. Yo estoy acá tratando de acomodar a mi gata, que ella ve que empiezo a hablar por estos dispositivos y viene enseguida a acaparar la atención, así que pido disculpas. En cualquier momento la van a ver aparecer. Entonces, tenemos por un lado, paren, ese video para comenzar a ver, bueno, ahí en el video un poco lo que obviamente que es una ficción, que está armada, es como una publicidad en el contexto de una campaña sobre los derechos de los jóvenes, creo que era fundamentalmente, y donde lo que estaba presente en ese pequeño video era esta idea de que el solo hecho de poder circular por un lugar de salud no implica que ese sea que con eso ya esté resuelto tu derecho a la atención, ¿no? O sea, implica pensar cuántas cosas más hay que incorporar en esta idea de lo que es el derecho a ser atendido, el derecho a una respuesta en un contexto de salud. Y nosotros lo llevamos muy para el lado de la comunicación porque en gran medida lo que se ve en ese videíto es esta sensación de incomunicación, podríamos decir, de falta de respuesta, de falta de saber por parte de la persona que está buscando una respuesta a su problema, no sabía ni a dónde ir, ni con quién hablar, ni en todo momento había como una situación recurrente que era volver siempre al mismo punto de inicio y no poder resolver, y uno dice, bueno, ¿cuánto de esto está presente también en nuestra vida cotidiana? Por eso la pregunta es si lo habían atravesado alguna vez. No quiere decir que alguna vez les haya pasado exactamente lo mismo que le pasó eso se entiende, ¿no? A la actriz que está representando ese papel en el video. No tenía que ser que les pasara exactamente lo mismo, sino que hubieran tenido alguna sensación similar, una sensación de falta de respuesta, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, de no encontrar la manera de resolver el tema por el cual están en una organización de salud. Así que, además de ese video, teníamos el texto de Schwarstein para dilucidar un poco esta idea de lo que es una institución y lo que es una organización. Si bien hay una diferencia entre lo que implica hablar de instituciones y lo que implica hablar de organizaciones, a veces vamos a ver que los vamos a usar medio indistintamente. Por ejemplo, se habla de comunicación institucional o de comunicación organizacional para referirse a los procesos de comunicación que se dan al interior de una organización. Así que, pero es interesante ver que esta idea de institución es más abarcativa que la idea de organización, porque cuando hablamos de institución hablamos de algo que se ha ido consolidando como
una norma social como la idea de familia como institución, ¿no? Que trasciende el ámbito de una casa, de un hogar en particular. Mientras que hablamos de organización y ya lo ubicamos en un espacio y en un tiempo determinado. Así que bueno, ahí en la clase que transcurre en esta semana les incorporamos otro tipo de lecturas, otro tipo de bibliografías. Ahí es importante que lean la clase. Hay un PDF que es la clase sobre comunicación organizacional, comunicación institucional, y hay un par de artículos más. Hay un artículo mío, una ponencia que tiene que ver con... Yo lo que les pido es que no me pregunten ahora por el chat porque me desconcentro. La clase la hacemos por acá y cuando abrimos las preguntas las hacemos por el chat. Si no, son como dos mundos paralelos que transcurren y compiten al mismo tiempo. Entre ustedes tampoco dialoguen mucho por el chat, así podemos concentrarnos en la clase y después sí, después cuando yo abra las preguntas, hacemos todas las preguntas que quieran por el chat. Entonces, les decía que ahí tenemos en la última clase, habilitamos lecturas, que una de ellas tiene que ver con un trabajo mío, una presentación en un congreso y que da cuenta de un trabajo que hicimos hace muchos años en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en distintos hospitales públicos, donde lo que hicimos fue trabajar en base a, bueno, cuáles son esas cuestiones que se generan como obstáculos para la atención en la salud. Y dentro de esos obstáculos jugaba un papel muy importante procesos de comunicación que terminaban construyéndose como obstáculos, como paredes que impedían el acceso a la atención por parte de las personas. Así que bueno, hechas estas aclaraciones, yo ahora voy a mostrar la presentación y después vamos a habilitar un espacio para que obviamente hagamos un intercambio y hagan ustedes todas las preguntas que quieran hacer. Bien, ahí tenemos esta idea de organización e institución, ¿no? Cuando hablamos de organización, ¿a qué nos referimos? Bueno, a un grupo grande de personas que tiene una estructura determinada, pero que además la motiva a esa organización el lograr determinados objetivos, ¿no? En el caso de un hospital, los objetivos son brindar salud a la población. Cuando se habla de la misión o de la visión de un hospital, bueno, tiene que ver con eso, con lograr brindar atención a la comunidad a la que pertenece en relación a su salud, ¿no? Y cuando hablamos de organización social, tiene que ver con una concepción más amplia, como una sociedad a nivel más abarcativo que también requiere un tipo de organización y cuyos objetivos apuntan más al interés general o al bien de alguno de los grupos que forman parte de esa organización. Y cuando hablamos de instituciones o de institución, pensamos en este conjunto de valores, normas y costumbres que tienen cierta eficacia, como dice acá, para regir nuestras conductas en una forma bastante duradera, podríamos decir, ¿no? Y por eso decíamos, cuando hablamos de instituciones, hablamos de instituciones más em, fuertes en nuestra vida cotidiana, bueno, la institución del matrimonio, la institución de la familia, ¿no? Que tienen, por eso decimos, son relaciones que se dan entre las personas y que tienen una extensión en el tiempo también. Quien ha trabajado mucho con la idea de las instituciones y con el análisis de los hospitales como instituciones y como instituciones disciplinarias es Michel Foucault, un filósofo que planteaba justamente esto, que las prisiones, las escuelas, los hospitales funcionaban o existieron y se orientaron a funcionar como instituciones disciplinarias, ¿no? En el caso de las escuelas, el disciplinamiento a través de lo que uno podría decir el adoctrinamiento, la enseñanza de cómo hay que comportarse en una sociedad. La prisión, bueno, el disciplinamiento para aquellas personas que han cometido delitos y que hay que disciplinarlos. Y los hospitales, dice Foucault, el disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Y
Estos ámbitos para Foucault podían pensarse desde esta perspectiva del poder, de un poder que se ejerce desde cualquier grupo, puede ser desde cualquier individuo o puede ser desde el Estado, y que se pone en juego, se pone en práctica a partir del discurso, de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y de las normas, ¿no? El poder no existe por fuera, ni del discurso ni de las normas. Y él va a ser también quien imponga esta idea del biopoder, y que es un tema que está bastante, atraviesa bastante el campo de la salud, ¿no? Seguramente algo de esto han visto en Conocimiento y Ciencias de la Salud, esta idea del biopoder como la idea de que todo cuerpo puede ser manipulado, se le puede dar forma, se lo puede educar, se lo puede hacer más hábil, se puede hacer que se reproduzca, se puede sanar y por lo tanto, al poder ser manipulado, también puede constituir un objeto de control y se lo puede disciplinar. Esto ha estado muy presente estos últimos años en toda la discusión en cuanto a lo que tiene que ver con la perspectiva de géneros en plural y todo lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo en relación a esto, ¿no? Bueno, al punto tal de que fíjense que en esta semana en las noticias fue todo un tema central y un eje de discusión que el Papa había hablado de la posibilidad de que pueda existir relaciones entre personas de un mismo sexo. Fíjense si no tiene que ver acá también esta fuerte idea del biopoder, el disciplinamiento, hasta el punto de que se genere semejante discusión a partir de los dichos y de lo que opinó el Papa hace muy poquitos días. Para Goffman, que lo vimos ya cuando hablábamos de la escuela de Palo Alto y veíamos a Václavic y decíamos, bueno, formaban parte de un grupo de investigadores, Goffman también va a investigar mucho las instituciones, ¿no? Y va a hablar de una institución total que la va a definir como un lugar donde los pacientes residen y además se trabaja, hay residencia y hay trabajo, ¿no? Por eso es una institución total. Y hay un conjunto de personas, un conjunto de individuos que van a estar aislados del resto de la sociedad por un periodo importante de tiempo. Y esto puede ser que compartan un encierro. Bueno, Goffman estudiaba mucho las instituciones psiquiátricas, ¿no? Entonces podrían ser instituciones psiquiátricas que están mucho tiempo ocupando un mismo espacio y esto también genera una rutina específica. Y también estas instituciones le van a brindar de este modo a las personas que forman parte un mundo paralelo, podríamos decir, un mundo propio, ¿sí? Vamos a correr esto. Bueno, acá un poco la idea es ponernos a pensar en esto. Para poder pensar la comunicación en las organizaciones o en las instituciones de salud, es importante que pensemos cómo existen estas instituciones, cómo trabajan las organizaciones y qué aspectos son los que hay que mirar para comprender los procesos de comunicación. Entonces, en principio lo que tenemos que pensar es que hay personas, hay individuos que llevan a cabo determinadas actividades y de qué dependen esas actividades, ¿no? Podemos decir que los individuos que forman parte de una organización tienen determinadas conductas, conductas que por lo general están sujetas a normas, llevan adelante determinados comportamientos que están muchas veces sujetos a tradiciones. La tradición vinculada a la idea de comportamiento quiere decir esto de que las cosas se hacen siempre de determinada manera por tradición. Hay determinadas actividades que dependen de ciertas reglas del juego y que están sumamente pautadas, aunque a veces no nos demos cuenta de que existen esas normas, esas pautas o esas reglamentaciones. Ahora se me complicó porque tengo a las dos gatas peleando acá al lado, pero bueno, vamos a ignorarlas. A mí me gusta mucho esta frase de Gregorio Kaminsky que dice, todo habla en la institución en la medida en que lo sepamos escuchar. Fíjense, por esto que decíamos recién, ¿no? Todo lo que sucede y lo que transcurre dentro de una organización nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo de cómo es esa organización,
nos está diciendo algo de cómo son las personas que forman parte de esa organización, nos está diciendo algo de cómo se relacionan entre sí, desde el edificio, bueno, como en el caso del video, ¿no? Tanto ya el edificio por el cual circulaba esta mujer, que era como un edificio medio, digamos, sin muchas señales, sin medio oscuro en el video, que no tenía muchas, pues ya nos estaba diciendo algo, ¿no? Ya nos estaba dando cuenta que no había mucha intención ahí de orientar a las personas que tenían que circular por ese espacio. La, los, digamos, la ropa o la vestimenta o los uniformes de las personas que están dentro de una organización de salud también nos están diciendo algo. Por eso decimos que en las instituciones coexisten, se cruzan y se ponen en juego áreas y procesos que son los que le dan una gran complejidad, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de objetos, instrumentos y conocimientos, hay relaciones sociales entre las personas que interactúan en una institución y todo esto da cuenta de un mundo de signos y símbolos donde, bueno, las personas le damos sentido, como vimos en clases anteriores, y le damos significado a todas las prácticas que se llevan dentro de esa institución. Y son signos y símbolos que por un lado tienen que ver con el modo en que las personas eh, nos representamos el mundo en el que vivimos, pero también con el modo en que dentro de las organizaciones se construyen, como dice Foucault, estos nuevos mundos o estas nuevas formas de comprensión del mundo que son propias de la organización. Vieron que muchas veces se habla de cultura organizacional, ¿no? Cuando nosotros muchas veces hablamos de cultura, lo hablamos en relación a las personas y decimos que la cultura tiene que ver con ese mundo de significaciones en el cual estamos insertos. Bueno, las organizaciones también tienen su propia, podríamos decir, cultura, que va a estar abonada de lo que trae cada una de las personas que forman parte de esa organización, pero también la va a construir en función a las relaciones que se tejen dentro de la propia institución, de la propia organización, en este caso podría ser un hospital o un centro de salud. La forma de funcionamiento de las instituciones justamente tiene que ver con algo que es muy interesante para pensarlo en salud, en las organizaciones de salud y en las prácticas de comunicación que se dan dentro de las organizaciones de salud, es esta idea de la naturalización de las prácticas que ustedes ya lo vienen hablando seguramente mucho en otras materias, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Dentro de una organización, las personas que forman parte de esa organización solemos construir, como dice aquí, un conjunto de argumentaciones, de ideas que justifican las normas que están instituidas en la sociedad. Aquí también hay que tener en cuenta que hay en la mirada de las instituciones un doble juego entre lo instituido y lo instituyente, ¿no? Que son aquellas cuestiones que están instituidas, que están fijadas dentro de una institución y que de pronto aparecen miradas nuevas, prácticas nuevas que intentan eh, convertirse en nueva forma de ser de una organización y se llaman instituyentes, pero convengamos que estas normas que están instituidas, por ejemplo, en la universidad también hay ciertas normas que están instituidas acerca de cómo uno debe actuar o cómo no debe actuar, qué espera que suceda, ¿no? En un hospital uno espera que sucedan ciertas cosas, uno sabe que tiene que actuar de determinada manera. Y esto hace que con el transcurso del tiempo las personas lo vayan incorporando como parte de cierta naturaleza de las prácticas, ¿no? Son convenciones sociales que de tanto utilizarlas y de tanto ponerlas en práctica y al no haber cuestionamiento, se terminan naturalizando, se terminan tomando como si fueran naturales. Por ejemplo, los hospitales públicos, cuando uno ve que hay que las personas que necesitan ser atendidas se van a las 4 de la mañana a hacer una cola para que a las 7 de la mañana le den un turno para que otro día vuelva a ser atendido.
Y uno se pregunta, ¿esa es la única manera posible de hacer las cosas? ¿Por qué se hacen de esta manera? Y la respuesta es porque siempre se hizo así. ¿M? Porque así es la forma en que se hace. Si uno empezara como a poner en cuestionamiento, nadie sabría muy bien qué responder frente a eso, ¿no? Y frente a esta situación, a mí me gusta mucho este cuentito de Galeano, que es muy cortito, así que se los voy a leer, que dice: Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado para que a nadie se le ocurriese sentarse sobre la pintura fresca. Bueno, de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Como ven ahí, 31 años, la pintura ya fresca no estaba seguro, y sin embargo nadie se había puesto a cuestionar o a pensar o a preguntar por qué las cosas se hacían de esa manera. Si esto lo llevamos al ámbito de las organizaciones en general y de las organizaciones de salud en particular, nos vamos a encontrar millones de ejemplos parecidos a estos del banquito, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es como resultado de las interacciones que se dan al interior de las instituciones, esto hace que haya un estilo de pensamiento, estas normas, esta institución de normas, hace que también haya un estilo de pensamiento, ¿no? Y que esto también de algún modo impregna a cada una de las personas que forman parte de esa organización y que es lo que le da identidad a las instituciones y lo que decimos que a las personas les da esa mística de pertenencia, ¿no? Cuando uno dice, bueno, me puse la camiseta del hospital o no se ponen la camiseta del hospital para defender tal cosa. Esta idea es muy fuerte dentro de lo que es el estudio de las instituciones porque tiene que ver con este juego entre cómo se internalizan las normas y se convierten en estilo de pensamiento y cómo esto también se traslada a los miembros de esas instituciones. Esto lo podemos incluso relacionar con lo que hablamos la última clase, con lo de los modelos de atención. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay distintos modelos de atención? Y acá esos modelos de atención tienen que ver con esto que estamos planteando, con cuáles son esas normas instituidas. Obviamente, si una institución, un hospital tiene como instituido un tipo de organización que está pensado solo en ver que se atienda a los pacientes a la mañana para que los profesionales de la salud puedan tener sus consultorios privados a la tarde, o que se atienda todo el mundo a una hora y vayan todos y esperen horas para ser atendidos para evitar que el médico se quede esperando si faltan, porque pasa eso también, ¿no? Decir, bueno, todos vengan a las 8 de la mañana que los va a atender el médico. Hay 30 personas por orden de llegada. Y uno tiene que ahí decir, bueno, me someto a la espera. Entonces, todas esas normas también hablan de un modelo de atención, un modelo que estará o centrado en la organización o un modelo pensado en torno al paciente, a los pacientes, las pacientes y sus propias necesidades. Entonces, como para resumir un poco esto que hemos venido hablando hasta acá, podríamos decir que las instituciones codifican, o sea, convierten en código las experiencias que tienen y de ese modo tratan de controlar un poco la incertidumbre. Si las cosas siempre se hacen de una manera determinada, yo siempre voy a saber qué hacer. Entonces no voy a tener esa incertidumbre de no saber cómo manejarme dentro de una organización, ¿no? Y para eso también en los hospitales, en las organizaciones de salud existen los protocolos, las normativas,
todo lo que uno ya sabe que tiene que ver con cómo hay que atender a los pacientes o cómo hay que resolver determinadas situaciones. No me refiero solo a los protocolos ahora en época de pandemia, sino en general. Y estas experiencias que se codifican nos dan constantes, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien, y lo estamos viviendo en carne propia ahora, la tranquilidad que nos da a las personas tener una idea de que hay algo constante y y hay una certeza en algunos aspectos de nuestra vida. Ahora estamos sumamente todos inquietas e inquietos porque la pandemia nos ha puesto en un lugar de incertidumbre que hace que no podamos dar respuestas muchas veces a un montón de cosas porque no sabemos lo que va a pasar. Y eso atenta un poco contra esta, idea dentro de las organizaciones de tener esas constantes que permitan saber cómo hay que moverse, ¿no? Y esto es lo que además posibilita la comunicación entre las personas que forman parte de la organización. También esta idea de que las instituciones convierten a las reglas en algo sagrado muchas veces, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque es la forma que hay de organizarse. Tienen la tendencia a controlar la memoria y el olvido y clasifican y otorgan identidad a las personas que forman parte de esa organización, ¿no? A su vez, dentro de una organización de salud nos vamos a encontrar con que hay una diversidad de actores, o sea, de personas que van a ser o profesionales o no profesionales, y si son profesionales serán de distintas profesiones vinculadas a la salud, que van a tener roles distintos y que esto también va a tener un impacto en los procesos de comunicación que se den dentro de esa organización, ¿no? Nosotros más adelante hablaremos sobre lo que es la comunicación al interior del equipo de salud, porque bueno, nos interesa que nuestros y nuestras estudiantes se formen sobre todo pensando en que van a formar parte de un equipo, ¿no? Para nosotros es imposible pensar la atención de la salud si no se la piensa desde ese lugar como una atención integral, y toda atención integral requiere a su vez de un trabajo de equipo interdisciplinario. Sin embargo, sabemos que hay culturas organizacionales de instituciones de hace muchos años, como la hospitalaria, que tienen la tendencia como a generar como único rol importante en esa estructura el del médico o de la médica, ¿no? Y muchas veces esto genera también dificultades en los procesos de comunicación dentro de las organizaciones de salud. Vamos a ir pasando. Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para conocer una organización o una institución de salud? Esto para nosotros es importante si lo pensamos en términos de cómo pensar estrategias de comunicación dentro de una organización. Toda estrategia de comunicación siempre tiene que estar situada, tiene que estar ubicada en un tiempo y en un espacio. Esta cosa de que hay mucho y en ciertos sectores, como sectores vinculados a, bueno, al marketing hospitalario, que tienen esta idea de que las cosas se tienen que hacer de una manera para que tengan éxito y solo de esa manera, ¿no? Esta idea de que te vendo las 5 formas de hacer comunicación que funcionan para todo el mundo. Bueno, yo ahí descreo un poco de esas cuestiones, porque pienso que todo proceso de comunicación y toda estrategia de comunicación se tiene que pensar en un contexto y en un tiempo y con unas personas determinadas. Lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro lugar. ¿M? Lo que funciona para un hospital no funciona para otro hospital, porque cada hospital va a tener su propia historia, va a tener una función para la cual ha sido creado, va a tener un determinado contexto. Un contexto sería el espacio, el ámbito en el cual se encuentra ese hospital, y una determinada coyuntura, va a estar atravesando un determinado momento político. Una cosa es un hospital cuando está en pleno cambio, y un hospital público sobre todo, como ha pasado en estos últimos años, que de pronto cambia el signo político a nivel nacional y eso influye en la elección de la dirección de un hospital, y eso hace que se modifiquen un montón de cuestiones.
Estas son cuestiones que tienen que ver con esa coyuntura. También va a tener que ver mucho cuál es el tema específico. En el caso de los hospitales, si es un hospital pediátrico, habrá que pensar las estrategias de una manera. Si es un hospital de adultos, habrá que pensarla de otra. Si es de alta complejidad, de un modo. Si es de menor complejidad, de otro. Viendo también qué población asiste, no va a ser lo mismo un hospital en un pueblito chiquito de la provincia de Buenos Aires que el Hospital El Cruce o que algún hospital grande de Buenos Aires. Va a haber que analizar qué objetivos tiene, cuáles son las demandas que recibe. También todo hospital va a tener un posicionamiento político ideológico, que no necesariamente quiere decir partidario. Político ideológico puede ser en relación a lo que es la salud. Uno va a tener un posicionamiento político frente a cómo entender la salud pública también, ¿sí? Para que no lo pensemos solo desde a qué partido pertenecen, porque no estaríamos yendo para ese lado, ¿sí? Cada organización, cada hospital, cada centro de salud va a tener a su vez distintas relaciones de poder y va a haber que identificar cuáles predominan, y a su vez también hay que conocer a los trabajadores que se desempeñan en esas organizaciones. Bien, todo esto a nosotros nos sirve para pensar entonces cómo entender. Vamos a abrir un poco para armar también algún debate aquí. Vamos a dejar de compartir. Si no, hablo yo sola y se pone aburrido esto. Pero digo, todos estos aspectos vinculados a cómo se entiende una organización de salud son fundamentales a la hora de querer ver cómo es la comunicación dentro de esa organización. Cuando hablamos de comunicación institucional tenemos muchos aspectos a tener en cuenta. Tenemos que pensar la comunicación interna, por ejemplo, qué pasa dentro de esa organización de salud. ¿Vieron todo lo que estuvimos mencionando recién? Todo esto que estuvimos mencionando condiciona a los procesos de comunicación que se van a dar dentro de la organización, pero también condiciona a los procesos de comunicación que se van a dar hacia afuera de esa organización. Nosotros en general tratamos en cursadas normales y presenciales de que cuando llegamos a este punto de la comunicación institucional, que ustedes en los ámbitos donde hacen las prácticas puedan hacer una observación acerca de qué pasa en ese hospital donde hacen la práctica o en ese centro de salud. Ahora no lo vamos a poder hacer, obviamente, por este contexto, pero sin embargo, de algún modo habíamos pensado con el equipo de la cátedra que lo que se podría llegar a hacer es que ustedes miraran y revisaran las redes sociales o las páginas de distintos hospitales, porque también es un modo recortado y algún aspecto que también está sujeto a mucha discusión, pero que nos habla de cómo se muestra la organización hacia afuera, ¿sí? Entonces también ese es un punto para analizar y para debatir y que tiene que ver con una dimensión comunicacional. Yo creo que les conté que durante este mes de octubre estuvimos llevando adelante un curso desde la cátedra que nos pidieron del Hospital de Calafate. La presidenta del Consejo de Administración, que es una médica, nos pidió que organicemos una capacitación a la que acudieron periodistas de la provincia de Santa Cruz, de distintos medios, medios gráficos, televisivos, radiales, blogs, redes sociales, etcétera, y directores de hospitales, de distintos hospitales de la provincia. Obviamente estaba el hospital de Calafate, pero había hospitales más chiquitos del interior de la provincia, y profesionales de la salud. Había médicos, había enfermeros, había distintos profesionales. Y fue sumamente interesante para pensar esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando de pronto eh, el hospital se ve expuesto a través de las noticias y de las informaciones que se generan en los ámbitos periodísticos, pero a su vez la necesidad que tiene el hospital, los hospitales, en hacer conocer algunas de las cuestiones que llevan adelante y cómo muchas veces esas necesidades no están alineadas con las necesidades de los periodistas o de los comunicadores, porque por ahí el periodista, el comunicador, dependiendo del medio al cual pertenece, va a necesitar un tipo de información determinada. Bueno, durante 4 encuentros hemos estado debatiendo y discutiendo y con distintas clases intentando desentrañar esto, y la verdad que fue sumamente rico, sumamente interesante,
como para pensar el rol que tienen ustedes como futuros y futuras profesionales de la salud también en esta polifonía, ¿no? En estas voces distintas que tienen que ver con cómo se informa a la comunidad o cómo se informa a quienes asisten a los centros de salud, a los hospitales, sobre qué temas se informan y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Yo aquí en estos días también estuve participando de varias charlas, de varias en el Zoom bien social y en la salud de la población. Entonces, es importante que pensemos dentro de nuestra práctica profesional en salud también estos debates en torno a la comunicación. Bien, yo con el video del paciente y si pudieron avanzar con la lectura de alguno de los textos. Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir el micrófono y plantearlo. Por lo menos díganme si están ahí, si están escuchando. Hilda, ¿no querés desmutearte? ¿No querés abrir el micrófono y hablar? Bueno, está bien. Entonces, Hilda, me parece una situación que se da seguido. Bien, esto que decíamos, ¿no? Por ahí no exactamente igual, pero cuando yo uso ese video en las clases que doy de grado y de posgrado, siempre tiramos en el aula, bueno, qué sensaciones y qué sentimientos les provocó. Y son todos muy negativos en términos de, bueno, eh, ansiedad, incertidumbre, angustia, desconcierto, ¿no? Y esas situaciones seguramente muchas y muchos de nosotros las hemos atravesado cuando necesitamos acudir a un consultorio, a un hospital, a un centro de salud. Como yo les decía, cuando uno va a esos lugares, no va porque tiene ganas de ir a molestar a las enfermeras, los enfermeros, los médicos, las médicas o los administrativos, ¿no? Hay muchas veces, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud, en el programa de mejora de la atención, trabajábamos mucho haciendo capacitaciones con administrativos para ver esto, porque parecía ser a veces como que la percepción que se daba desde las organizaciones de salud hacia las personas que asisten a la atención era como, ya vino de nuevo a molestar. Y bueno, uno se imagina que si alguien tiene ganas de ir a algún lugar a molestar, iría a cualquier lugar menos a un hospital, ¿no? Porque el hospital uno va cuando realmente se siente mal. Y si no se siente, y si no tiene nada, pero igual se siente mal, eso es algo que la salud tiene que resolver también, en la salud mental. Puede estar atravesando la persona una angustia tremenda y sentir que se está muriendo y que le pasa algo, aunque esté perfectamente bien de salud. Y el hospital tiene que hacerse cargo también, como esta idea de la salud como bien social y de la salud como un concepto que va mucho más allá de de la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, no solo porque uno está enfermo, tiene fiebre y tiene síntomas, eh, hay que atenderlo. También hay una mirada muy sesgada muchas veces desde las organizaciones de salud en relación a eso. Y la tendencia a construir estereotipos,
que los estereotipos poco contribuyen para los procesos de comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos mucho con sectores de atención al público en hospitales, salía esta idea, ahí vino la hipocondríaca o el psiquiátrico o la molesta, ¿no? Esta cosa de las etiquetas que se le ponen a las personas y que además en los grupos internos a veces también sucede, dentro de los propios profesionales, y cuando uno pone una etiqueta a una persona, es muy difícil después sacarla. Yo siempre digo, es como esos stickers que uno pega en algún vidrio y después estás tratando de sacarlo porque no podés. Y bueno, lo mismo pasa con estas etiquetas que se ponen a las personas. Ya además terminan prefigurando el modo en que va a actuar esa persona. Y esto es muy habitual en el campo de las organizaciones de salud. Y sí, como dice Hilda, terminan deshumanizando, ¿no?, a las personas. ¿El resto está por acá? Antonella, Marco, Silvana, ¿están? Sí, sí, yo Ah, estoy. perfecto. Estaba pensando que, o sea, yo, por ejemplo, también me sentí despistado el primer día que fui a la universidad para el tema de las inscripciones y todo eso. Fue un poco como que miraba a un lado, a otro lado, ¿a quién le pregunto? Decía, era una situación por ahí parecida, no tanto, porque no era como que daba miedo, pero sí eh, miraba la cara de alguien a ver si alguien se compadecía y me decía, ¿te pasa algo? ¿Quieres? Sí, totalmente, totalmente. Las universidades también tienen mucho de esta cosa que a veces es muy difícil contar con las herramientas adecuadas para comprender la lógica de, bueno, si hay una institución que históricamente se ha construido con todo un halo propio, es justamente la institución universitaria en general, ¿no? Desde las primeras universidades pensadas o vinculadas a, a grupos religiosos o vinculadas a élites de los que podían acceder, estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Quienes podían estudiar en la universidad, todo esto ha ido conformando un modo de ser de la institución universitaria y dentro del cual obviamente nosotros como universidad nueva hemos intentado corrernos mucho de ese rol. Sin embargo, hay una fuerte impronta en el imaginario social, en las personas. Fíjense, hasta antes de la existencia de tantas universidades en el conurbano, uno podía llegar a pensar que no iba a poder acceder nunca a la universidad. Y bueno, al punto tal de que hubo una gobernadora que dijo que había un sector social que no tenía que ir a la universidad. Pero digo, todo eso forma parte del imaginario social, ¿no? Entonces también eso nos condiciona y hace que se nos complique, que sintamos esto que vos decís, Marco, de bueno, ¿cómo hago frente a esto? ¿Voy a poder entender la lógica de esta institución? Y sí, si no tenemos a alguien que nos dé una mano con eso, que nos oriente y que nos ayude, igual que en un hospital, si no hay alguien que te diga a dónde tenés que ir, bueno, vieron que en el hospital muchas veces la primera persona a la que acude la gente, que lo veíamos en el trabajo que hicimos en el ministerio, es al oficial, al policía que está en la puerta. Muchas veces es más el policía que está en la puerta el que termina orientando y acompañando a las personas que cualquier empleado del hospital, ¿no? Y eso, bueno, es muy llamativo también. Yo quería decir, Incluso, sí, Marco, no. sí, sigue, A ver, sigue vos. Antonella y después Marco. Que, por ejemplo, a mí me pasó cuando empecé a ir al cruce al hospital, ya sea para materias o porque teníamos que ir a hacer algo, que tenía miedo porque dije un hospital tan grande y todo, pero a mí me pasó, a diferencia de otros hospitales, que ya alguien, una persona, ya sea el de seguridad o administración, ya está ahí en la puerta, entonces como que no te deja pasar más de ahí y bueno, y te da información y todo. A diferencia de, por ejemplo, cuando que yo comenté en el campus que fui a un hospital y no sabía de tantos pasillos, que vos entrás y nadie te recibe. Esa diferencia, capaz que la organización o al ser otro tipo de hospital, al ser de alta complejidad, es otro tipo de organización. Pero eso es fundamental, yo creo que para los pacientes.
Además que muchas personas, yo creo que van al hospital del Cruce pensando que es un hospital capaz que normal, por así decirlo, que pueden ir a atenderse porque tienen, o sea, angina, y bueno, y ya como que alguien te recibe y te dice, no, mira, es esto, es lo otro, bueno, y eso está bueno diferenciarlo. Bien, muy bien. Marco, Sí, más o menos la idea también, y era por ahí que hay una diferencia bastante marcada en los hospitales de acuerdo a los niveles y bueno, de acuerdo también a la infraestructura y el personal que manejan. Por ejemplo, yo en 2018 tuve un pequeño accidente y tuve que ir al Hospital Fiorito y, o sea, al entrar, eh, parecía primero que entraba como una especie de cochera grande, no había quien me indique mucho y como usted decía, la primera persona que sentí que me podía apoyar era la persona que estaba ahí en la puerta, no sé si era policía, creo que no. Y la verdad que el ambiente era muy distinto, entonces si uno compara entre el hospital, el Fiorito y cuando uno entra al cruce, en cuanto a señalización, es totalmente distinto. Me parece que ahí también entra el tema de cómo está organizado cada institución, muy marcado era eso. sí, tal cual. Bueno, justamente ahora, desde hace unos años, en nuestro país se está como instituyendo un poco más la idea del área de comunicación dentro del hospital, ¿no? En otros países esto ya hace tiempo que está. Bueno, justo en el curso este que les cuento de Santa Cruz, la última clase la dio una periodista, Valeria Román, que es muy prestigiosa y muy reconocida en nuestro país, que hace periodismo en salud y periodismo científico, y ella, por ejemplo, contaba, obviamente teniendo en cuenta el contexto, que en Estados Unidos, en la clínica Mayo, que es una de las clínicas más prestigiosas del mundo, hay un área de comunicación que tiene alrededor de 60 periodistas, comunicadores sociales, diseñadores, 60 o más. Entonces, fíjense cómo en otros países, en otros ámbitos, se le da tanta importancia al aspecto comunicacional dentro de las organizaciones de salud. En España también existen los gabinetes de comunicación en cada hospital. Aquí en nuestro país, hace varios años, por suerte, ha comenzado a implementarse esta idea de que los hospitales deben tener un área. El área del cruce empezó con un área de comunicación. Ya antes de que empezara a atender pacientes ya tenía un área de comunicación. En el 2007, en el que participamos ahí junto con, bueno, cuando el doctor Medina llevó adelante el proyecto del hospital. El Hospital de Alta Complejidad de Formosa tiene un área de comunicación. El Hospital de Calafate, que les cuento que estuvimos dando el curso, tiene un área de comunicación. Bueno, lo difícil muchas veces es que los propios profesionales de la salud entiendan cuál es el rol que tienen esas áreas de comunicación. Porque a veces piensan que solo tiene que ver con hacer un folleto o difundir una charla. Y sin embargo, fíjense que todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora tiene que ver con esa otra dimensión más profunda, que es cómo mejorar a través de la comunicación el acceso de las personas a la atención de la salud, cómo contribuir a través de la comunicación a la mejora del trabajo del equipo dentro de un hospital. O sea, empezar a mirar que la comunicación tiene que ver con todos esos aspectos. No es solo sacar un comunicado para los medios o avisar que se va a hacer una charla o publicar algo en las redes sociales. Es mucho más profundo y es mucho más abarcativo el alcance que tiene la comunicación dentro de las organizaciones de salud. Por eso a nosotros nos interesa mucho trabajar este aspecto desde la formación de los profesionales de salud. Bueno, acá Hilda dice que algunos profesionales se acostumbran a lo ya instituido y no aceptan lo instituyente o cambios de paradigma, tal cual. Por eso para nosotros fue tan interesante este curso que dimos en Santa Cruz, porque era justo una médica que estaba a cargo del Consejo de Administración, la presidenta del Consejo de Administración médica, y el que participó en todas las clases y opinando muy bien fue el director ejecutivo del hospital.
Entonces decíamos, bueno, evidentemente está bueno que se esté cambiando ese paradigma. Está bueno que empiecen a aparecer estas actitudes instituyentes y que comience a cambiar un poco esa mirada tan sesgada de la comunicación en las organizaciones de salud, que era solo a difundir, solo difusión, ¿no? Profe, Sí, Silvana. ¿se escucha? Lo que pasa es que cuando uno quiere cambiar algo, lo que primero te dicen para que si así estamos bien y así se hace desde siempre. Como el Es muy banquito. difícil. Como Es el muy del cuento. difícil. Sí, tal cual. Pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Que sea difícil quiere decir que nos va, uy, la gata, que nos va a costar más, me va a pagar la computadora esta gata. Lo que sea difícil quiere decir que nos va a costar, yo le abro la ventana para que se vaya, que nos va a costar más tiempo ese cambio, pero no que va a ser imposible, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar Porque eso se convencido. ve mucho en los hospitales, por ejemplo, mi pueblo de Florencio Varela se ve eso, en las unidades así también se ven, por eso le digo. Sí, sí, porque hay toda una sensación de que, bueno, las cosas, como vos decís, siempre se hicieron de esta manera, no hay forma de hacerla de otra, y eso es cómodo, da mucha comodidad. Esto que decíamos, por eso yo les mostraba estas maneras de pensar las instituciones, ¿no? Esta idea de lo que uno le da cierta, como lo conocido nos da cierto margen de tranquilidad y de certeza de que las cosas son de una manera, porque las personas tenemos la tendencia a eso, a buscar qué es lo que nos da estabilidad, que nos permite saber qué va a pasar, ¿no? Por eso decíamos, nos cuesta tanto pensar en situaciones como la de la pandemia, donde todo está sometido a la incertidumbre, a la no certeza de nada, a no saber qué puede llegar a suceder. Esto tiene mucho que ver con esa inercia que hay en las instituciones y que, como decíamos, como les mostraba en el PowerPoint, las personas que forman parte de esas instituciones terminan mentalizándose también muchas veces dentro de esa inercia y siendo los peores resistentes a los cambios muchas veces, los trabajadores, los miembros de una organización, porque lo conocido nos deja tranquilas y tranquilos. Lo ya conocido, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, hay mucha resistencia a los cambios. Y esto, bueno, yo que he transitado años y años por Ministerio de Salud y por organizaciones de salud, lo veo históricamente, ¿no? Cualquier modificación de una práctica, simplemente por el hecho de pensar, ¿por qué digo, por ejemplo, esto de los hospitales, ¿no? Cuando llevamos adelante ese programa de mejora de la atención. No había nombramientos médicos a la tarde, por ejemplo. Todos los médicos y las médicas que ingresaban a los hospitales públicos ingresaban a la mañana. Y a la mañana la gente trabaja, no puede ir a un hospital público, o trabaja o tiene que atender a los hijos y si falta un día al trabajo, un trabajador informal pierde su trabajo y prefiere ir a la tarde. Entonces, como a la tarde no había nadie atendiendo en el hospital, porque en general los profesionales de salud a la tarde atienden en su consultorio en particular, la gente ¿qué hacía? ¿Qué hace? Ahora, eso también pasa. Va a la guardia. ¿Sí o no? Vamos todos a la guardia, porque cuando me sentí mal y puedo disponer de un tiempo para que alguien me mire, lo único que tengo disponible es la guardia. Y después, desde adentro del sistema, nos quejamos todos y decimos, ¿por qué vienen a la guardia por un dolor de panza? La guardia es para cosas más complicadas. Una guardia para un Sí, es verdad. accidente. Bueno, pero ¿pasa o no pasa? Es Sí, así, sí, ¿no? pasa eso. Entonces, ¿y cuál es el problema? ¿Que la gente es tonta o es mala y va a la guardia solo para molestar al hospital? No, va en el momento en que puede ir. Ahora es el hospital el que no tiene previsto que tiene que estar atendiendo en consultorio a la gente cuando la gente puede ir a atenderse. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, históricamente, el hospital atendió a la mañana.
Así de corto, como vos decís, Silvana, porque siempre fue así. Ahora, nos hemos cansado en el Ministerio de Salud de la provincia, que es donde yo trabajé años y años, en decir esto y muchos gestores en intentar proponer cambios como esto que te digo, contratar o nombrar profesionales, pero con el horario vespertino. Y hay un punto en el cual de alguna manera eso se pierde en el camino y el profesional logra que le pasen el turno a la mañana. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos atendiendo en los hospitales a la mañana, horarios en los que las personas no pueden ir a atenderse y seguimos por esa manera de entender la organización nuestra en el hospital, seguimos abarrotando las guardias. Entonces, bueno, sí, son cambios que son, ¿y eso qué quiere decir? Que porque siempre se hizo así, no haya que cambiar, entonces seguimos vamos a seguir toda la vida así, haciendo que las guardias sean una locura de gente que le duele el dedo, la cabeza, la panza, y entonces va a hacerse ver, o producimos un cambio. Ahí está la disyuntiva. ¿Es necesario el cambio? Sí, es necesario. ¿Va a mejorar los procesos de atención en el hospital? Sí, los va a mejorar. ¿Cuál es el problema que hay para que se produzcan esos cambios? Las personas, la mayoría de las veces, la inercia a actuar siempre de la misma forma, la resistencia al cambio. Bueno, ustedes como jóvenes profesionales, nuevos profesionales que serán cuando se reciban, tendrán también la responsabilidad de trabajar en ese terreno, ¿no? Bueno, como dice Hilda, formar parte del cambio y trabajar en conjunto, tal cual. Pero es muy complicado porque el campo de las organizaciones de salud, sobre todo los hospitales, tienen toda esta inercia muy, muy fuerte, salvo obviamente los casos excepcionales como el Cruz, el Calafate, que son más nuevos y que surgen. A ver, hay algo también, ¿no? Que también pasa en la universidad. Uno dice, instituciones nuevas. La UNAG es nuevita, digo, la UNAG tiene 10 años y tenemos universidades centenarias en la República Argentina, o sea que la UNAG es nuevita. El Hospital El Cruce es nuevito, tiene 14 años, ¿sí? Ahora, ¿quiénes forman parte del hospital y quiénes forman parte de la universidad? Docentes y profesionales de la salud que hace años trabajamos en otros hospitales y en otras universidades. O sea, la organización es nueva, pero las personas ya venimos con nuestras mañas, podríamos decir. ¿M? En la Universidad Jaureche nosotros decimos acá se tienen que hacer las cosas de esta manera, hay que pensar en las necesidades de los estudiantes, tenemos que ser abiertos, tenemos que trabajar en el territorio, pero de pronto tenemos docentes que vienen organizada su cabeza de otra manera porque vienen trabajando en otras. Entonces, ¿se entiende? No es tan fácil esto de decir porque es una organización nueva, porque es un hospital nuevo, porque es una universidad nueva, todo va a andar bien, porque las personas arrastramos esas lógicas de trabajo con tanta fuerza como yo les acabo de mostrar en ese PowerPoint, ¿sí? Por eso ese PowerPoint tiende a darles a ustedes la idea de cómo funcionan las instituciones y cómo las personas funcionamos en las instituciones para poder comprender después cómo pensar los procesos de comunicación en esas. No quiere decir para comprender y aceptarlos, sino para comprender y si es necesario cambiarlos. Si vemos que hay que cambiarlos, bueno, ver de qué manera habrá que modificarlos. Bueno, si les parece, cortamos aquí. Hay poquitos hoy, pero bueno, la clase la estoy grabando, así que después la voy a subir a YouTube. Ya estoy hecha toda una YouTuber. Veo que hasta me escriben en YouTube.